8:14. Saludamos a María Rosa Suri, politóloga, creadora de Tinta Digital. María Rosa, muy buenos días. Empezaré con una pregunta. Los 60 millones de dólares que se gastó por parte del gobierno nacional en la consulta popular. Súmele a esto una campaña. No tenemos idea de cuánto se gastó, cuánto se invirtió, no tenemos idea cuánto del Estado, cuánto de bolsillos particulares, pero podemos pensar que por lo menos unos 100 millones de dólares estuvieron en juego en esto. La pregunta es, ¿valió la pena? Hola, buenos días, estimado Gustavo, y a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto poder estar aquí y compartir un poco un espacio y sobre todo conversar de la situación del país. Respecto a la pregunta que comenta, claro, o sea, sí se aproxima y se cree que podría llegar a unos 100 millones. ¿Por qué? Porque recordemos que de por sí los 60 iban directo a todo el proceso electoral, es decir, las papeletas, los funcionamientos, el Claro. tema de El la rubro, el promoción rubro más, electoral. más alto, 18 millones en seguridad. Ujú. Exacto, entonces si uno se pregunta, primero, ¿por qué no esclarecen incluso cuánto se usó de nuestro dinero de impuestos directamente a campañas con voceros que quizás no estaban netamente certificados para argumentar de manera correcta lo que se necesitaba dentro de esta campaña? Y a la par, si uno se consulta en decir, ¿por qué no ese dinero, conociendo el contexto en el que pasábamos el país? O sea, acabábamos de pasar unas protestas, hay falta de medicinas en los hospitales, la inseguridad sigue creciendo, todavía hay masacres dentro de las cárceles. ¿Por qué plantear ahora mismo esas preguntas? Quizás hubo una lectura que el gobierno no quiso ver y que a la par se confiaron de alguna forma en el apoyo del presidente, sobre todo porque incluso durante las protestas y después lo comprobaron. No es que la aprobación del presidente fue golpeada, seguía alrededor de los 50-55%. Entonces ellos tenían mucha confianza en decir, vamos a ganar, y creo que fue una de las situaciones que pasó. Y claro, eso causa malestar al final porque en realidad la gente ya venía con cierta molestia, ya sabía que necesitaban ciertas cosas que se ayuden el día a día en trabajos, en el estudio, en salud, y no se hizo caso. Entonces el rechazo fue estos resultados. Además, sumado a que, como digo, habían ciertas narraciones y simbolismos que el gobierno utilizó como creyendo que solamente en temas de marketing o emociones la gente iba a apoyar, porque como usted mismo lo dijo hace un momento, se usaron preguntas también ganchos que de alguna forma a cualquier persona le molestan, como por ejemplo el tema de los asambleístas, el tema de los partidos, o sea, podrían ser ganchos, pero el malestar de la gente era tanto que sinceramente no vieron por ahí que había una estrategia clara para poder encontrar soluciones a sus problemas diarios. Y por tanto ahora ese dinero, pues esperemos, aunque hay muchas dudas, en que el gobierno sepa que este mensaje de rechazo a las preguntas y al referéndum fue también un decir, necesitamos que empecemos a sentir en nuestro día a día sus acciones y ya no solo promesas. No obstante, habrá que ver a partir de ahora con el movimiento de los ministros internamente, porque no es que se movieron o se han puesto muchas nuevas fichas, pero podemos esperar a que quizás esos 60 millones o 100 millones, o sea, valgan la pena y digamos y veamos luego soluciones ya estructurales y reales en el día a día. Ahora, María Rosa, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues precisamente creo que vale la pena profundizar un poco en estos cambios. Creo que había mucha expectativa de que iba a ser el presidente de la República, Daniel Noboa, inmediatamente luego de conocer los resultados de esta consulta popular, sobre los cuales usted ya ha comentado también en este primer inicio, en este inicio de este diálogo. Pero quizás hay mucha sorpresa más bien e incluso malestar sobre estos cambios que casi no representan un cambio, más bien ha sido un reciclaje, un cambio de silla de algunos ministros. Hablamos de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, que vuelve al Ministerio de Inclusión Económica y Social, y quizás otros rostros, como es el caso del Ministerio de Gobierno, que lejos de ser personajes que puedan contribuir, asumimos, con tender puentes, abrir espacios para el diálogo,
va a ser muy difícil que esto se cumpla. Es decir, podríamos creer que el presidente de la República con esto en definitiva no ha escuchado este no. Sí, parece que entre las cosas que uno empieza a ver es que de alguna manera el gobierno primero no ha salido a aceptar y decir ganó el no dentro de las preguntas. Lo que ha sido su narrativa es hoy en día decir se le consultó al pueblo, nosotros somos democráticos y el pueblo ha decidido y nosotros seguiremos trabajando, pero no hemos escuchado a ninguno de sus voceros hablar de sí, ganó el no dentro de las preguntas y listo, o sea, vamos a tomarlo en cuenta. Entonces creo que desde ahí ya empieza a haber una situación en donde qué tanto están aceptando esta derrota y a la par, claro, obviamente creo que fue una buena estrategia hacer una reunión de todas sus carteras de ministro y decir vamos a cambiarlas. Pero el problema es que no solo por lo que ya se comenta, con lo que ciertas fichas se han movido solo internamente, como el caso de la ministra Zaida Rovira, sino también que no se topa la cartera que de alguna manera esta consulta popular estuvo muy atada y es la cartera de seguridad, porque tanto el ministro John Bader, que es el ministro de Interior, y Giancarlo Gafredo siguen en sus mismos puestos. Entonces ahí empieza uno a dudar todavía mucho más de verdad qué se está haciendo. No obstante, ya solo haber movido ciertas fichas, como el caso, por ejemplo, también del Ministerio de Educación, puede llegar a darnos siquiera una pequeña esperanza, pero no deja de lado el hecho de que sí necesitamos que el gobierno se dé cuenta qué tanto de verdad están funcionando sus ministros, su experiencia en el sector público, porque de alguna forma, si vemos que se siguen reciclando solo entre ellos, uno ya se pregunta de verdad qué tanto está funcionando, qué tanto sí está funcionando esos profesionales dentro de esas carteras, o más bien están haciendo un daño al propio gobierno. No sabemos qué relaciones internas tienen, pero el hecho de que solo se muevan fichas quiere decir que el presidente está confiando netamente en ellos y no quiere soltarlos, pero empieza de alguna manera, pues sí, a mover fichas y creo que ahí podríamos tal vez tener una esperanza. Creo que también entre las fichas importantes que se movió fue al ministro de Gobierno, que ahora entra el radiodifusor de esta radio EXA de Quito, que es Álvaro Rosero, que claro, desde ayer empezó a crear ciertas críticas también, porque él viene también desde un sector más de la comunicación que ha golpeado o ha hecho críticas fuertes hacia la oposición, pero también que de alguna manera sigue con este concepto de solo la mano dura para combatir la inseguridad. Entonces, ¿qué tanto eso nos está funcionando? Ya vamos casi ya 2 años. Vamos a ir en enero desde que entramos a este conflicto armado no internacional o la guerra contra el narcotráfico y estamos viendo que en el día a día no está funcionando porque no se necesita solo mano dura, se necesita estrategia, se necesita cooperación internacional. Entonces, creo que esas fichas el gobierno tiene que empezar a dar cuenta o si no, caso contrario, esto puede llegar a seguirse elevando y los niveles de aprobación que hoy en día mantiene el presidente pueden empezar a caerse y que no quede de lado también el hecho de que podría empezar también el malestar a la gente mucho más fuerte, que esto pueda llevar a ciertas protestas. Si no le entendemos mal, María Rosa, entre lo que usted ha señalado, sugiere que el presidente debía dar un mensaje más franco a la nación, más abierto, más humilde, asumiendo la derrota. Un pequeño acto de contrición sobre los errores cometidos por el gobierno, un enfrentamiento más directo a la situación, más allá de ese escueto mensaje en X antes de ir a Miami. Sí, si recordamos en la consulta popular del 2024, en donde el gobierno del presidente ganaron 9 de las 11 preguntas, el presidente salió a hablar y salió en varias entrevistas igual a pronunciar cómo ellos habían ganado y que más allá de esas 2 preguntas, ellos eran netamente ganadores. Entonces, y hoy en día que el discurso se cambie y no hablen ni de ganar ni de perder, entonces, ¿qué tanto? Pues sí, de verdad se está quizás sensibilizando internamente los resultados. No dejemos, pero también de lado que puede ser solo una estrategia en donde no quieren que se vea golpeado netamente la imagen del presidente. Y esto lo ha ido manejando constantemente. O sea, cada vez que hay una crisis, el presidente no sale directamente a ser el vocero. El día domingo no salió el presidente a ser vocero. Salió. El presidente estuvo como punta de lanza de la campaña y se expuso posiblemente innecesariamente. Y creo que de alguna manera
le jugó también en contra. Recordemos que justamente entre los pocos argumentos claros que sentía la ciudadanía al momento de hablar de una nueva constituyente fue a través de las vocerías igual del presidente, donde por momentos te hablaba de una sala constitucional, luego de que la estrategia es la de seguridad. También pasó con la pregunta de las bases militares, cuando habló de esta base militar en Baltra, en las Islas Galápagos, luego dijo que no. Entonces, esas contradicciones también le jugaron en contra y pienso que también en temas de asesoría le dijeron como que ya no. Pero igual, cuando surgen situaciones complicadas, el presidente no es quien sale a dar la voz. Por eso salió el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, con la vicepresidenta, o sea, no es el principal vocero cuando las cosas se complican y lo hemos visto en cualquier caso. Pasó lo mismo cuando fue con los niños de las Malvinas, que en ese momento había una crisis completa dentro del país alrededor de este tema. El presidente no salió, igualmente lanzó solamente un post en X. Entonces, es una estrategia que ellos están llevando netamente para cuidar su imagen. Se expusieron demasiado, pero de alguna manera también para otras personas, porque no olvidemos que en medio de que sí ganó el no, también hay un 30 y 40% de personas que votaron por el sí, y esas personas en cambio sintieron mucha más cercanía con el presidente al momento de tomar la vocería. Y hablando de vocerías, María Rosa, se va Carolina Jaramillo. Ella en varias ocasiones fue cuestionada, fue criticada por medios de comunicación, por algunos periodistas, por su forma de actuar. Pues ahora hay cambios, no se ha designado todavía a quién asumirá ese rol. Sí, me acuerdo hace unas semanas atrás, justo en este espacio con Gustavo hablábamos del rol de Carolina y decíamos, ella llega a ser esta vocera que al final recibe las balas y protege la figura del presidente y por esa razón también viene a ser la más golpeada y una de las fichas principales a salir del gabinete. Entonces, y su puesto no sabemos si va a ser reemplazado porque quizás ahorita sí van a hacer una medición en saber qué tanto les estaba beneficiando, sobre todo de cara a los periodistas y a los medios de comunicación que al tener una vocera que era tan confrontativa, pues solamente llegó de alguna manera también a perjudicar en su relación con los medios de comunicación. Entonces, claro, el día de ayer Carolina salió, anunció su salida, no se ha hablado todavía si va a haber un reemplazo. Quizás están analizando si mantienen ese espacio, pero viene a ser un poco triste, ¿no? Porque únicamente ella duró 5 meses en el puesto y a la par era como ese esto de la vocería en Carondelet era un punto estratégico para crear mucha más cercanía con la ciudadanía. Y si vemos los resultados, no creó tanta cercanía, creó un pequeño Lo rechazo que también a creó la es vocería. grandes barreras con los comunicadores Mm. sociales y periodistas de Ecuador. Exactamente, o sea, era como que una constante confrontación. Recordemos los diferentes casos que hubo con periodistas de BN en el momento del paro nacional, o sea, ahí creo que se sintió todavía mucho más esta confrontación que quizás antes la veíamos más levemente. Sí, yo no sé si esto dependió o no de Carolina, pero por ejemplo, lo que observamos aquí en la ciudad de Cuenca cuando el presidente estuvo, ese aislamiento a la prensa se le puso a 20, 30 metros de distancia, incluyendo a periodistas gráficos cuando el presidente estuvo aquí en una de las ocasiones en las cuales vino por inauguraciones y actos gubernamentales, pero una serie Ajá. de Y al errores se final, venía Gustavo, eso cometiendo en el área de terminó comunicación. igual, viendo que no era necesario sentirse más alejado o protegerse tanto, porque vemos en el caso de Azuayo o de Imbabura, en donde el presidente fue, pero no dejó que los medios se acerquen o que la gente converse, que en los resultados electorales en comparación con la consulta popular del 2024, pierde como 20 puntos de apoyo. Entonces, eso también llega a ser como que una fractura completa entre las provincias en donde el presidente estuvo, en donde hubo un conflicto social por diferentes temas y que él no logró como que crear una unificación entre su persona y la gente. En todo caso, observando con objetividad, aunque la objetividad es difícil, pero observando de cerca, con tranquilidad, con lupa, estos cambios en el gabinete, ¿qué dicen estos sobre la capacidad del presidente Noboa para recomponer la gobernabilidad tras su primera derrota electoral? Como dije, creo que de alguna manera ha escuchado pues
a los resultados, porque si no, no hubiera meneado ninguno de sus ministros. Y si vemos, pues el día de ayer se movieron más de 5 carteras, entonces creo que al final lo están intentando. Como digo, quizás pueden haber relaciones de confianza muy fuertes entre ellos que tal vez no permite que se saquen a las fichas así porque sí, sino que solo se menen, pero eso también ya puede dar un diferente criterio, porque no es lo mismo que esté, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Alegría Crespo, que ahora la ex rectora de Lecotec, se me fue el nombre, pero o sea, va a tener una visión distinta. Entonces, creo que eso sería una de las cosas importantes. Lo mismo tal vez con Juan Carlos Vega, que pasó que fue ex ministro igual del Interior, ahora va a manejar el Ministerio de Agricultura. Tengo entendido que sí tiene experiencia con temas de agricultura, entonces ya por ahí ya te va dando como que ciertos sonidos de que cómo va a funcionar. Entonces, creo que habrá que esperar para ver los resultados. Creo que el mensaje más importante que tal vez ahora estos nuevos ministros tienen que tomar en cuenta es que necesitan empezar a trabajar entre ellos, tanto con la sociedad civil, con la cooperación internacional. O sea, necesitan empezar a armar una nueva red de estructura para poder combatir los problemas más fuertes que tenemos de inseguridad. Porque aquí entramos a un punto en donde no solo porque el Ministerio de Seguridad se quedan los mismos o porque se dijo que no en la parte de las bases militares, entonces no va a haber solución. No, al contrario, más bien ahorita con estas nuevas fichas es cómo se van a mover estratégicamente para crear nuevas alianzas y combatir juntos todo lo que tiene que ver con la inseguridad y apoyarlo Esa, también, porque el Ministerio de Educación para temas estructurales, con que los niños vayan a la educación, funciona de la mano para evitar que los capten bandas criminales. Entonces, como vemos, todos están relacionados. Ecuador se encuentra en un momento sumamente delicado con todo lo que pasó antes de la consulta popular, esa manifestación gigantesca de Cuenca, el paro nacional, la forma en que se lo manejó, los errores que cometió la ministra de Gobierno, Zaida Rovira de Cuenca. Dijo que había sido un movimiento político en el sentido de politiquero y que nunca se habló sobre el agua. Fue una de las declaraciones que dijo. Sobre el paro nacional tuvo también desafortunadas declaraciones y se ha cuestionado su gestión. Ella, sin embargo, sale del Ministerio de Gobierno para pasar a otro ministerio, al Ministerio de Desarrollo Humano, y se le pone en su reemplazo a una persona que es una incógnita en cuanto a su capacidad, Álvaro Rosero, quien viene de la radiodifusión, de la comunicación. Es fácil hablar, difícil de ejecutar, le dice alguien que está todos los días en el micrófono. Realmente es una gran inquietud. ¿Qué podrá hacer Álvaro Rosero? Pues él no tiene experiencia pública, no tiene experiencia política, además un tema que en muchos casos vale, en muchos casos no vale, no tiene experiencia académica, pues no registra un título a nivel de la CENESID. Sí, Gustavo, ahí topaste dos puntos importantes. El uno que es cómo estas protestas y la situación de igual de conflicto que hubo previo a las elecciones, tanto en Cuenca como en Imbabura, hicieron ver que en realidad la ciudadanía sí estaba atrás de ello. Porque lo vimos luego en los movimientos que hubo para la campaña del no. O sea, hoy en día cuando vemos a una revolución ciudadana que sale a celebrar y hace vocería sobre el no, la gente siente un rechazo completo porque no se sintió eso dentro de la campaña. Al contrario, lo que se sintió mucho fue diferentes páginas en redes sociales, periodistas académicos haciendo vocería por el no, por los diferentes razones y argumentos que se presentaban. Entonces, ahí se mostró mucho que sí había una ciudadanía que tenía ciertos malestares, descontento y que sí llegaron, sobre todo en el caso de la ciudad de Cuenca, que iba mucho más allá de ciertos temas políticos o de intereses, sino que era un problema ciudadano que querían que se solucione. Y esto dio paso a esto que llamamos como una tercera vía, que es la ciudadana, que no se siente representado por los políticos actuales y que busca, pero sí, cambios dentro del gobierno o de los políticos en general. De ahí el segundo punto, el tema de Álvaro Rosero.
creo que sí te da a dudar, creo que te hace pensar de verdad el presidente qué está buscando, poniendo a una persona que no cuenta con una experiencia previa en la función pública en llegar a un puesto y a un ministerio que es tan importante dentro del gobierno. Entonces, creo que va a tocar verlo actuar. Creo que sí nos arriesgamos y como digo, también de alguna forma a la visión igual de Álvaro Rosero, que es un radiodifusor que al final igual ha manejado como una vocería más sobre la mano dura, entonces habrá que ver también cómo va a manejar sus estrategias, pero sí creo que igual hay que nosotros como ciudadanos seguir haciendo ciertas críticas a cómo va a ser su función y si de verdad va a estar preparado para manejarlo de manera correcta esa cartera de Estado y sobre todo de una manera estratégica que nos ayude como país. Más allá de la protección a la imagen del presidente, que es como usted lo ha visto, me refiero luego de las decisiones electorales del pasado día domingo, ¿qué interpretación merece ese viaje a Estados Unidos? No hemos conocido de la agenda que va a cumplir Noboa, pero lo hizo en forma urgente, en medio de lo que puede llamarse una crisis interna muy delicada que está viviendo el país tras la derrota política. Bueno, hay que tomar en cuenta que el presidente no es la primera vez que hace estos viajes sin que sepamos por qué lo hace o cuáles son las razones. Cuando fue los 30 días del paro nacional, 15 días en total dentro de la agenda presidencial, no se supo el presidente qué hizo o qué no hizo. Y ahí era una de las preguntas que nos hacíamos de a dónde se fue, por qué viajó, por qué no viajó. Y lo mismo está pasando ahora. Pero sí es una estrategia netamente para que él tenga una excusa y no tenga que salir ni a medios de comunicación en este momento en donde de alguna manera los primeros días tras las elecciones es donde se empieza a analizar muchísimo los resultados. Pero como digo, en general el presidente hace constantemente estos pequeños viajes, hace estos como que desapariciones y claro, como no es una figura que aparece constantemente dentro de ni de las redes ni de medios de comunicación, entonces la gente tampoco es que lo siente de una manera muy abrupta y esa ha sido su estrategia pues hace mucho tiempo. En cambio ahora si se pregunta un poco por los resultados, por qué no sale a decir algo, seguramente de aquí en una semana y media lo hemos de ver que organiza una entrevista con algún medio de comunicación, con un periodista, y ahí es donde va a hablar. Pero eso lo hace cuando como que las aguas se calman, como dice, como ya no está la gente como tan atenta, igual con lo de los resultados, entonces ahora sí aparezco y comento y me siento mucho más preparado. Varias personas con quienes hemos conversado, políticos, analistas, dudan de que el presidente de la República vaya a dar un giro significativo en su estilo de gobierno. Pero dando el beneficio de la duda, ¿considera usted que este remesón que ha sufrido el gobierno y los cambios que se han generado el día de ayer podrían ser un intento de ganar tiempo, de ganar oxígeno político antes de repensarlo y de eventualmente anunciar una verdadera recomposición? Yo creo que en general hay que tomar en cuenta que el gobierno en este nuevo periodo va a cumplir un año. Le quedan 3 años más, entonces seguramente tenemos que ver después de estos resultados cuáles son sus estrategias y vamos a poder medir si de verdad quiso hacer un cambio o no. ¿Cuál va a ser el problema si no hace un cambio? Que el malestar va a seguir creciendo. O sea, porque la gente, creo que sobre todo con la consulta popular del 2024, ya dio un voto de confianza para el tema de que las Fuerzas Armadas trabajen junto con la policía, el tema de la extradición, etcétera. Y en el día a día luego no ven estos resultados y eso va a pasar de la misma manera. Si ahora con este mensaje el gobierno no cambia de estrategia, no ve la realidad de las personas, no es sensible con el día a día, más allá de una promesa, más allá de pensar solo como que en la mano dura. Entonces, igualmente la gente va a llegar a un punto ya de malestar que se le puede salir de las manos, que más allá de una estrategia de marketing y de comunicación no va a ser suficiente y ya no va a haber como que quién lo apoye. Entonces, esto lo vamos a seguir midiendo en los tiempos. Creo para mí que igual a medida de que todavía tiene muchos años por adelante, puede llegar a ser muy rápido, decir no va a cambiar absolutamente nada. Tal vez habrá que ver ahora con estos nuevos ministros, movidas las fichas, cuál va a ser el objetivo. Si sigue él justificándose, diciendo que no puede, por ejemplo, combatir la inseguridad porque la Corte Constitucional no le permite,
ahí va a haber problemas, porque vimos ahora justo con la captura de Pipo, del líder de los lobos, que sí se puede en realidad, y que igualmente en la asamblea el gobierno ha tenido como que cierta facilidad para poder pasar sus leyes. Entonces, creo que ahorita puede llegar a ser muy rápido a ser completamente negativos, pero sí siento que si el gobierno no se da cuenta a tiempo, va a llegar a tener como que una desaprobación mucho más grande de la que quizás ahora pudo haber existido. Para finalizar, hay ese dicho popular de que la voz del pueblo es la voz de Dios, más allá de que algún ex ministro de Economía, muy prestigioso analista económico, Mauricio Pozo, nos decía que el pueblo también se equivoca, y hablaba entonces de los arbitrajes internacionales y la posibilidad de que retornen si el que ganaba el sí. Él pensaba que directamente el pueblo se equivocó, y hay algo que debería corregirse para que se abra de mejor manera la inversión extranjera en el país, tema que indirectamente también fue rechazado. Pero en todo caso, sobre esta actuación del pueblo, quisiera su criterio sobre una pregunta que realmente, perdone la primera persona, pero a mí personalmente me intriga esa respuesta a la pregunta sí, en donde por lo menos personalmente interpreto un sí pero no. Aquella pregunta en que la gente quería cambios, una reducción en la legislatura, de la cual se tiene en general un muy mal concepto, y así lo demuestran reiteradamente las encuestas, que bordea el 50%, con 53% hasta el último dato que habíamos revisado, gana el no en la pregunta C, pero hay localidades como en Cuenca en donde gana el sí. Ujú. Sí, y me parece bien que se haga una lectura, Gustavo, ya luego como por provincias, incluso luego se hace por cantones, porque ahí podemos encontrar todavía con mayor precisión cómo no necesariamente se perdió en todas y sobre todo en preguntas como es la C, la de los asambleístas, que existe un malestar. Y creo que este es un malestar, era una pregunta bastante cerrada porque era como la reducción y listo, y se alineaba con el descontento permanente que existe con la Asamblea Nacional. Pero lo que sí creo es que de alguna manera, como igual la campaña de diferentes lados se centraba muchísimo en la constituyente, eso también pesó como para decir no. No queremos. Además, qué tanta claridad, qué iba a pasar después de la reducción de los asambleístas. ¿De verdad íbamos quién nos iba a garantizar que tal vez esos 73 sí iban a ser de como que preparados e iban a representar de verdad una vocería y un papel significante para el país? Esa Y respuesta más bien lo que sí como... se puede llegar a hacer, y creo que si nos damos cuenta es la segunda vez que el Ecuador dice que no a preguntas de reducir la asamblea. Claro, Quizás esa entonces también pregunta podemos sé empezar cómo a le... cuestionarnos. Esa pregunta Claro, sé, porque como le el decía... gobierno de Lazo pasó eso. Como decía María Rosa, esa pregunta se tiene esa interpretación, sí, pero no. Ujú. Pero podemos también ya leerlo desde un concepto hacia atrás. Si en el gobierno de Guillermo Lazo, que también se hizo esta pregunta, la gente votó que no y ganó el no en general, no porque todos votaron que no, ya tal vez deberíamos sentarnos a seguir tal vez más bien las correcciones dentro del Código de la Democracia. Quizás la gente Claro, no quiere dejar de sentirse representada por ciertos voceríos, sobre claro, todo en poblaciones como por ejemplo en la Amazonía. No quieren perder representantes, pero lo que sí quieren es que sean de calidad. Entonces claro, pero quizás nuestras reformas tienen que ir directo al Código de la Democracia para, por ejemplo, sancionar el tema del transfugismo político, esto de que se cambian de camiseta apenas llegan al puesto. Entonces, pequeñas cosas que tal vez pueden llegar a tener mayor facilidad que solo el hecho de reducir, porque como digo, luego también uno se consulta qué tanta garantía también hay después de que esos pocos que quedaron de verdad sean buenos, porque alguna gente decía que tengan títulos, que sean, hoy en día el 90% de la asamblea tiene títulos, incluso están con títulos de maestría la mayoría. Eso no garantiza que de por sí ya hay una buena representación, entonces, o preparación para ese puesto. Entonces, creo que ya es un mensaje, no va por ahí, sino más bien vayamos a cosas que igual se pueden hacer dentro del día a día y que es dentro de la asamblea, las reformas al Código de la Democracia para mejorar esa representación. hay un Eh, mensaje implícito muy importante para la clase política. La clase política en general en Ecuador tiene que mejorar, tiene que ascender a otros niveles, y los partidos políticos en Ecuador, en una profunda crisis con la polarización que vivimos, tienen un enorme reto por mejorar.
Sí, igual, pero creo que ahora, más allá de tal vez los resultados si nos agradan o no nos agradan, Ujú. eso se vio ahora, ¿no? Salir un poco de esa polarización, salir del eje de los políticos y mostrar cómo la gente también se está informando, está analizando, está impulsando campañas por ellos mismos. Entonces, creo que eso ya nos da una buena señal de queremos dejar de lado. Y si recordamos cómo era el perfil del presidente Noboa cuando en la primera vez que llegó a un debate presidencial en el periodo después de Lazo, él tenía justo este enfoque, ¿no? De dejar que ellos se peleen, que correísmo, anticorreísmo se peleen, pero él está en otro aspecto. Eso lo perdió de alguna manera y eso era lo que la gente también quería. Entonces, más bien ahora hay que ver en esta luz de, ¿será que los políticos se van a preparar para hacer esta tercera vía que deja de lado la polarización o no lo van a hacer? Y también los que ya están siendo elegidos, ¿van a seguir centrados solo en echar culpas, en sentir que no pueden hacer nada o van a empezar a trabajar ya en conjunto para buscar las soluciones? Porque el país de alguna manera sigue viviendo las crisis que empezamos a vivir desde muchísimos años atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? También está en manos de ellos. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ay, muchas gracias a ustedes, Gustavo. Que tengan un buen Declaraciones. día. Gracias igualmente. Declaraciones de María Rosa Suri, politóloga, creadora de Tinta Digital. Son las 8.